señor Charly Carrasco Salazar. Le damos la bienvenida al programa Coyuntura Actual. Usted nos indica que es candidato presidencial. Un gusto saludarte desde ya y gustoso en conversar contigo y mucho más todavía un tema que me apasiona, que es la educación en el Perú, la cultura en el Perú. Bien, en adelante, gustoso en escuchar, mi hermano, las preguntas. Muy bien, estábamos revisando lo que es el Partido Democrático Perú Unido. Y lo que me llama la atención es que hay mucho lo que dice, por ejemplo, reforma de la Constitución. ¿Está apagado? ¿No se escucha? No sé si creo que hay un problema de audio. Hola, yo no puedo escuchar nada. ¿No nos puede escuchar el doctor Charly? Ahora sí creo que sí. Ahora sí. Muy bien. Una de las preguntas, ¿no? Estamos revisando, por ejemplo, el plan del proyecto, del gobierno, de su partido Democrático Perú Unido. Y lo que nos llama la atención es acerca de la reforma de la Constitución, reforma de la administración pública, medio ambiente y contaminación, reforma de la educación, cultura y deporte, reforma de la agricultura, reforma de la seguridad ciudadana, reforma de educación, reforma de seguridad de la educación, ¿no? Muy bien, todos los proyectos son de reforma. ¿Qué nos podría explicar acerca de esto? Y más que todo, por ejemplo, empezando de la reforma de la Constitución. Antes de poder comentarte sobre las reformas correspondientes, tengo que comentarte un poco sobre la ideología del partido. Este partido es el primer partido político en el Perú que nace con una ideología, una doctrina y una filosofía. ¿Cuál es la democracia participativa, descentralista, con justicia social e identidad nacional, protector de los recursos naturales, cuyo imperante de cambio es a través de la educación, una educación técnica, emprendedora, empresarial, que recupere los valores y principios? Hoy en día la crisis del Perú no pasa por un tema económico, sino es por la crisis de valores y principios. Ello tenemos que recuperar. En segundo lugar, a la pregunta justamente ¿por qué estamos planteando el tema de reformas? Hay dos contextos fundamentales. Hay un contexto que son eminentemente a nivel de reformas y hay otro contexto que es a nivel revolucionario. Los revolucionarios plantean los cambios de la noche a la mañana. Queremos cambiar todas las cosas de forma, como quien dice, de forma desordenada. Pero nosotros no planteamos ello. Somos más reformistas porque recordemos, por ejemplo, la Constitución, la primera Constitución del mundo, la de Estados Unidos, hasta ahora no ha sido cambiada, sino más ha sido reformada a través de enmiendas correspondientes, y en la misma línea, múltiples constituciones a nivel del mundo han tenido una estabilidad en la línea del tiempo y pues han caminado vía reforma. Por eso nosotros planteamos una serie de reformas. El primer camino es la reforma constitucional, pero esta reforma lleva a un escenario en la que todo cambio en un país responsablemente tiene que ser a corto, mediano y largo plazo. Tiene que ser bajo esta estructura. Entonces, por eso planteamos pues esa cantidad de reformas. Repito, la primera es la reforma de la Constitución Política del Estado, porque si reformas tú la Constitución Política del Estado en su plenitud, vas a reorganizar todo el Estado, y esa reorganización va a llevar a un equilibrio en la efectiva administración de recursos del Estado, porque ahora en este momento no existe una administración adecuada de nuestros recursos. Por eso es lo que estamos viviendo en este momento, muchos problemas. A ver, doctor Carrasco, ¿cuál cree usted que se debe de reformar en la Constitución del 93?
Mira, ¿O usted plantea regresar a la Constitución del 79? Se tiene que reformar 12 puntos en reforma, pero solamente 2 puntos los más neurálgicos. El primer punto es que el artículo 62 de la Constitución, reforma constitucional, vamos a llegar a establecer un camino de la nulidad de los contratos ley que existen. Por ejemplo, solo en el Perú, solo en Lima, existen tantos peajes a cada esquina, por Dios, o sea, yo no he visto en ningún país del mundo. Entonces, esos peajes, el alcalde de Lima ha establecido que vamos a plantear la nulidad. Si nosotros planteamos sin una reforma constitucional la nulidad, estaríamos llegando nosotros a deber cuánto a una empresa privada, especialmente por la penalidad. Pero bajo una reforma constitucional, ¿qué vas a hacer? Vas a revisar los contratos, vas a renegociar y la posterior nulidad, lícita, por supuesto, acorde a la Constitución fundamental. Pero como quiera que es un derecho constitucional ahora, a la educación estamos dejando al último lugar en inversión. ¿Cuánto invertimos? El 3.7, 3.8% este año a nivel del Producto Bruto Interno. Y si no, nos damos cuenta, definitivamente la educación en el Perú es, ¿cuánto invertimos somos casi últimos, ¿no? Es preocupante desde ya. Sí, definitivamente, pues la educación en el Perú, pues ocupamos uno de los últimos aquí en Latinoamérica. Así es. Y es interesante, ¿no?, escuchar acerca de la reforma de la educación, pero partiendo también con una reforma de la Constitución Política del Perú. Pero bueno, cuéntanos un poquito más quién es el candidato, quién es específicamente Charly Carrasco, porque primera vez que quizás estoy escuchando y muchos también están escuchando de su persona y quizás primera vez lo están viendo en la televisión, ¿no? Charly Carrasco ha nacido en Apurímac, en una comunidad llamada Bichingay, perteneciente a Andahuaylas, Apurímac. Ha estudiado sus carreras profesionales en la Universidad Tecnológica de los Andes de Apurímac. El título profesional de abogado lo saqué ahí, el bachillerato de enfermería también ahí. En la misma línea, ya en la ciudad de Lima, en la Universidad Nacional Federico Villarreal, saqué el grado de maestro en Derecho Constitucional, el grado de doctor en Derecho también en esa misma universidad, el grado de maestro en Gestión Pública en la Universidad San Martín de Porras y ahora vía convenio a través de la UCIM en Madrid, España, la alta gerencia. Entonces son el mundo académico de Charly Carrasco. Ahora, a nivel profesional y a nivel del contexto administrativo, desde el año 2002 vengo trabajando aproximadamente casi, en sí 17 años dentro de la administración pública. Último he trabajado en la Municipalidad Metropolitana de Lima como asesor de la alta gerencia y pues yo creo que esa experiencia me da lugar a que justamente tomo una decisión, pero la decisión más grande que he tomado ha sido el año 2010, porque el 2010 cuando yo retorno a mi tierra. ¿Y quién le animó a usted a ser candidato del Perú? A Bichingay. Te quiero comentar solamente 2 segundos, por favor, a Bichingay. Me doy con la grata sorpresa de que antes nosotros estudiábamos, por ejemplo, para llegar a mi colegio yo tenía que caminar 2 o 3 horas. Entonces, y te mojaba la lluvia, con esa ropa mojada tenía que secar encima tuyo. Entonces, cuando retorno allá, en vez de que avance la sociedad a nivel educativo, las escuelas habían retrocedido, seguían estudiando encima de adobes, encima de tablones. Y la verdad que eso me impactó tan fuerte y dije, si una persona que conozca la realidad del pueblo peruano no llega a cambiar el Perú
siendo desde ya para eso se necesita el tema, este cargo importante que es el sillón de Pizarro. Entonces, si uno no llega a la presidencia de la República conociendo ello, esto no va a cambiar. Por esa situación es lo que el año 2018 constituimos un partido, pero el primer partido político en el Perú, con una ideología, una doctrina y una filosofía, lo que le he dicho justamente, nuestra doctrina, la democracia participativa, descentralista, con justicia social, identidad nacional, protector de los recursos naturales. Muy bien, ¿y quién le animó a usted, aparte pues de la realidad o de su experiencia personal, ¿no? Pero me imagino que hubo alguien que le animó pues a ser candidato para la presidencia del Perú. Sí, yo soy docente universitario tanto de pregrado como de posgrado, dicto maestrías y doctorados en todo el Perú, en múltiples universidades del Perú. Entonces siempre en los salones de clase yo dialogo y doy puntos de vista políticos. Y por un lado los mismos estudiantes dicen, oye doctor, si es que una persona que conozca toda esta realidad no va a representar, yo creo que esto no va a cambiar. Porque para poder cambiar este país y para poder de repente entrar a un mundo de competitividad, necesitamos dos cosas fundamentales. Primero, una persona que conozca la realidad del pueblo y en segundo lugar, que tenga valores y principios. Porque la crisis del Perú, mi hermano, no pasa por un tema económico, pasa por una crisis de valores y principios. Ojo, por favor, una cosa importante que quiero subrayar acá. Un pueblo no es rico porque tiene plata, cobre o petróleo. Un pueblo es rico porque tiene la mejor educación con valores y principios. Y eso es justamente lo que queremos hacer en este contexto. Y por otro lado también, yo me reunía en algún momento, el año 2017 me reunía con un conjunto de personas y ellos decían, doctor, yo al inicio dije, voy a ir al Congreso de la República, voy a presentar, voy a elaborar un plan de trabajo. Pero me di con la grata sorpresa que la política, no tanto la política, sino la politiquería de hoy en día se ha convertido en una prebenda, en un mercantilismo. Un cupo para ser candidato al Congreso, mi hermano, tiene costos pero exorbitantes, 50,000, 100,000, 200,000. Y a mí particularmente me consta. Y por eso yo dije, esto no va a cambiar. La prebenda, el mercantilismo, la incompetencia en la política impera, esto no cambia. Mejor vamos a constituir un partido y bajo este partido, y efectivamente la gente también dijo, estamos de acuerdo, constituyamos un partido. Por eso, mi hermano, nace esta gran organización, el Partido Democrático Perú Unido, del seno del pueblo. Es un partido del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, mi hermano. Bueno, muchas gracias, doctor Charly Carrasco. En verdad nos gustaría seguir conversando en otra oportunidad, ¿no? Para poder saber más que todo los planes de gobierno, ¿no? Si es que usted llegaría pues a llegar al sillón de Pizarro, ¿no? Como usted mismo lo indicaba. Bueno, al momento pues no hemos visto en la encuesta todavía al doctor Charly Carrasco, ¿no? Pero bueno, ya estamos conociendo por primera vez. Y muchas gracias también por concedernos esta entrevista y bueno, para otra oportunidad, aquí Coyuntura Actual está abierto pues para cualquier otra conversación. Sus últimas palabras también para las personas. Mi hermano, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo creo que en la siguiente vamos a ampliar algunos temas y de forma puntual. No sé si me puede permitir solamente un segundo nada más. Aprovecho esta gran oportunidad para saludar y para poder invitarlos a las personas de bien, a las personas que tienen valores y principios, a las personas que dicen que sí se puede cambiar el Perú. Bienvenidos al Partido Democrático Perú Unido. Estamos en pleno proceso de inscripción y creo que unidos todos vamos a lograr eso. Muchísimas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias, doctor Charly Carrasco, ¿no? Bueno, él es el nuevo candidato presidencial para este